Palabra viva. Dios les bendiga, mis amados. Saludamos a nuestros hermanos de la radio, de la televisión, de Facebook, de YouTube. Y no sabemos si hay otras vías por ahí abiertas. El Señor es misericordioso para alcanzar las vidas. Así es que agradecido del Señor que nos da la honra en este día de poder llegar a ustedes, los que están en la casa y los que están en los medios, a través de toda la disposición que haya en sus corazones. El pastor dijo, ¿quiénes quieren oír palabra de Dios? Y yo escuché que muchos dijeron amén. Pues los que dijeron y los que no dijeron también lo van a escuchar. Así es que nos preparamos para recibir el consejo, la palabra que el Señor ha dispuesto en esta noche. Veo gente buscando en qué escribir. Me gusta eso, porque la memoria, dice el pastor, que es poco sinvergüenza, no es fiel. Entonces los escritos, las notas, pues nos ayudan. Así es que nos preparamos, nos disponemos y rogamos al Señor que su Santo Espíritu nos guíe y nos dirija en este trayecto de la palabra en este día. De inmediato vamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9. Lucas 13, los versos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortas después. El Señor Jesús tenía una particularidad muy especial de enseñar a través de parábolas. Quizás si estaba en una zona de pesquera, pues entonces Él utilizaba los términos, el contexto que había en ese lugar, tiempo y espacio. Pero si estaba en una zona de agricultores, pues de igual manera usaba ese lenguaje. Y de cualquier manera el Señor, que es el maestro de maestros, el maestro por excelencia, pues buscaba una parábola, una anécdota, una historia que Él creaba muchas veces para procurar conectar con ese pueblo y de esa forma entonces enseñarle la palabra. Una manera muy peculiar utilizar las parábolas. Y aquí pues entonces nos está hablando el Señor de un viñador, un administrador de una viña, de un campo, pues que llega, vamos a decir que el dueño buscando un fruto de una mata sembrada, y pues la mata estaba en desobediencia, no había dado el fruto que se esperaba. Y aunque la palabra no lo dice, pero es seguro que ya era el tiempo de que diera fruto, porque si no hubiese sido así, entonces el Señor hubiese permitido o haber hecho que diera fruto independientemente del tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Él no tiene problema como nosotros con el reloj y andamos con este corre. Pero aparenta ser que ya era tiempo de que diera fruto y no había fruto. Entonces Él le dijo, óyeme, vamos a eliminarla porque no está dando fruto. Y el administrador de la viña le dice, Señor, pero vamos a darle un chance. Déjame cavarle el tronco, ponerle algunos nutrientes, ponerle abono, y vamos a ver si el año próximo pues hay fruto. Y si no, dice, pues vamos a cortarla, porque como dice el Señor, está inutilizando la tierra. Si usted quiere tomar nota y quiere ponerle un nombre a este mensaje, le puede poner permanecer dando frutos. El Señor requiere de nosotros que nosotros permanezcamos en Él, pero dando frutos. Gloria a Dios por el hermano Pedro, que dijo amén. Entonces, el Señor expecta, quiere, requiere, pide, necesita de nosotros que demos fruto. Y no es que demos mango, naranja, aguacate o guineo. Cada uno está plantado en un terreno diferente. Cada uno tiene un lugar de trabajo, cada uno tiene un lugar donde vive, cada uno tiene un círculo con el cual se relaciona, convive, comparte. Cada uno tiene un
espacio en el cual se desplaza. Y entonces, en función de lo que del Señor hemos recibido, Él espera que nosotros demos fruto. Él está esperando ese fruto. Él está como el que tiene hambre y espera que ese fruto llegue para comer de Él. Porque ciertamente que Él es el labrador, dice la palabra, nosotros los pámpanos. Entonces, también dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, iniciamos este tiempo estableciendo como línea base ese punto. El Señor requiere de nosotros que demos fruto, de todos. No hay niveles, no hay rangos, no hay características especiales, sino de todos. Él requiere que nosotros demos fruto. Algunos más, otros menos, unos quizás mango, otros guayaba, otros limones, pero al final el Señor requiere de nosotros que demos fruto. Y nos ha dado todo lo necesario para que pueda haber frutos en abundancia en nosotros. En abundancia. Muchas veces, y qué bueno que el pastor lo explica con cierta frecuencia, no es este asunto. No es que hay que tener un micrófono, no es que hay que tener una plataforma, no es que hay que estar literalmente, y vamos a hablar un poquito de eso más hacia adelante, pero en un ministerio, pertenezco al grupo de... No. Para nosotros dar fruto, para el Señor, nada de eso. Esas cosas pueden facilitar, pueden ayudar, pero no necesariamente. Cada uno de nosotros está puesto para dar fruto. Creo que había Lucindo, si lo vi por aquí. Lucindo vive en Los Quemados de Sabana del Puerto. Él está plantado ahí, él tiene que dar fruto ahí, donde él vive. Usted vive en otro lugar, usted en otro, usted en otro. Entonces cada uno estamos como diseminados, distribuidos en lugares estratégicos que el Señor permitió que estemos ahí. Significa que donde usted vive, donde usted trabaja, con las personas con las cuales usted tiene relación cotidiana, no es casualidad, es un propósito de Dios. Y Dios procura que en ese entorno, como dijo con Pablo, instrumento escogido me es este, para un propósito muy especial. Y Pablo fue delegado a llegar a niveles donde otros no pudieron llegar, porque ese alcance estaba determinado para Pablo. La preparación incluso que tenía Pablo, el alcance, el respeto, aún el denuedo que puso el Señor en su corazón por cumplir el propósito de Dios, era parte de toda esa estructura para llevar fruto. Y el que quiera ver un hombre que dejó mucho fruto, ese es un ejemplo. Y hay muchos más. Entonces, donde quiera que estemos, estamos plantados como un árbol, como una matita que va a dar fruto. Claro, el fruto en su tiempo, el fruto natural, el fruto no pujado, el fruto que fluye de manera natural. Creo que en uno de los libros del pastor Fernández leí una vez, y el pastor Rafi lo ha dicho varias veces, que una mata de aguacate no va a pujar para dar aguacate, va a fluir, va a salir. ¿Cómo? De manera natural, porque esa es su naturaleza. Si hay que pujar el fruto, entonces hay problema. Hay una condición en la tierra, hay una situación, porque el fruto fluye de manera natural, así como los talentos que vemos en las personas, fluye de manera natural. Los dones que hay en las personas fluyen porque es algo dado por Dios para que a través de ello pues se cumpla un propósito, y el propósito es ese fruto que Dios requiere en cada uno. Entonces, si estamos claros y de acuerdo en esta parte, podemos continuar entonces. ¿Podemos continuar? Ok, si no lo dejábamos hasta ahí y ya ahí estábamos bien, nos podíamos ir. Ellos se ríen como que yo estoy relajando, es verdad, pero vamos a seguir. Estamos solamente, como diría el pastor Carlos, un abrazo desde acá, estamos abriendo el juego, así que vamos a lanzar unos cuantos enigmas. Entonces, el Señor requiere de nosotros ¿qué? ¿Qué es lo que Él requiere? Ok, frutos, clarita esa parte. Entonces, vemos lo que ocurrió aquí con la higuera, porque entró en desobediencia, ¿verdad? Pues vamos a seguir un poquito más hacia adelante. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, verso 18. Mateo 21, verso 18. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados:
¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, el pastor hablaba de eso en la administración, lo recibiréis creyendo. Es decir que nosotros oramos, sí, por propósitos hermosos, sí. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Que la fe se ejercite, que lo que declaramos lo creamos y que lo que creemos lo declaremos para que entonces, como una condicionante, podamos verlo. Es lo que dice la palabra del Señor acá. Volvemos al verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. La hoja es una señal de apariencia, la hoja es para tapar cosas. Y nos acordamos allá de Adán, cuando se enteró que estaba desnudo, buscó con qué cubrirse. Todo es como el que dice una mentira. ¿Qué hace el que dice una mentira? Que cuando llega el momento de ser confrontado, dice otra mentira para tapar la primera, más grande, y luego entonces otra para tapar la segunda, y eso se convierte en una bola de nieve que es insostenible y en un momento se va a desplomar, se va a derrumbar. El que anda en apariencias, eso le pasa, que en un momento dado se le puede caer esa parte que fue puesta, que no es del cuerpo, porque ciertamente es apariencia. Entonces, de igual manera, cuando procuramos andar mostrando cosas que no están en nosotros, que no son nuestras, que no están sustentadas por Dios, pues eso es apariencia. Y entonces la apariencia muchas veces dura hasta que nos lavamos la cara. Ya se fue. Y volvemos a nuestra realidad. Entonces, dice que el Señor con esta higuera la secó de inmediato. Aquí no dio chance de que vamos a esperar al año próximo a ver si le ponemos abono y la mojamos y da fruto. No, no, fue inmediato. Entonces, hay ocasiones en las que el Señor nos da un chance y espera. Dice Alejandro que sí. Y entonces como que, ok, te estoy chanceando, te estoy dando el chance, estás ahí, pero mi hijo, avanza, muévete. Me estás creando un tapón en la línea, en la fila. Necesito fruto. Ya tienes un depósito, ya tienes el discipulado, ya tienes el entrenamiento, ya tienes años en la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con el fruto? El Señor lo está esperando. Y repito, con algunos quizás un poquito de paciencia, con otros inmediato, porque hay obras apremiantes, hay vidas esperando un testimonio de nosotros, esperando una vida que evidencia al Señor a través de la cual pueda ser impactado con nuestro vivir y entonces puedan venir a los caminos del Señor y pueda continuar el propósito de Dios en ellos y el otro propósito entonces, el propósito de Dios a través de ellos. Entonces muchas veces nosotros, porque estamos puestos ahí y no damos el fruto, entonces hacemos un tapón, como decimos, el proceso no fluye, no avanza y hacemos como María cuando cayó leprosa, detuvo el campamento por unos días. Lo detenemos y el Señor no está, como diría la modalidad usada por el pastor Francis el domingo, el Señor no está en cogereza. Él necesita su fruto y lo quiere para rápido y para con otros mucho más rápido. Y los que teniendo todas las condiciones dadas, creadas por el Señor para dar el fruto, y el fruto no llega en el tiempo que el Señor espera, entonces aquí hemos visto ya dos escenarios. Uno, seco instantáneo, eliminado, aniquilado, quitado del camino. Otro, lo chancearon, pero de todas maneras el propósito es el mismo. El Señor requiere y espera que en nosotros haya fruto para que su propósito pues pueda cumplirse en cada uno de nosotros. De manera que pidámosle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos hable, que nos muestre cuál es el fruto y en algunos en plural, cuáles son los frutos que Él espera de nosotros conforme a lo que nos ha sido dado es la demanda, conforme a la revelación que nos ha sido dada
es la demanda del Señor, porque ciertamente que el Señor tiene una obra grande de la cual nosotros somos como una especie de eslabón en la cadena, importante para el propósito, determinado por Dios, pero para que eso ocurra necesitamos estar dispuestos, estar claros de cuál es el propósito y disponernos para que esa obra avance, de manera tal que no seamos nosotros los que detengamos el campamento, sino que avance esa obra en cada uno de nosotros, a través de los frutos que Él ha determinado en cada uno de nosotros. Repito, uno dará un fruto, otro, pero al final todos esos frutos conjugados será parte de la estructura que el Señor requiere para el cumplimiento del propósito. En nosotros, a través de nosotros, o sea, en otros, y a través de otros, a través de esos los cuales el Señor requiere de nosotros. Y para que eso ocurra, pues hay una serie de pasos o una especie de ABC que debe de darse en nosotros. ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero que debe ocurrir en una persona es aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ese es el punto de partida. Si eso no ocurre, nada de lo otro va a suceder, porque no estamos en el orden. Aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, y eso es una frase que hemos mencionado mucho, sine qua non. Y voy a leer literal lo que significa esa frase. Sine qua non es una expresión latina que significa sin la cual no. Y se aplica a una condición que necesariamente, repito, necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que suceda o se cumpla algo. Venir a la iglesia, escuchar los cultos, recibir la palabra, una bendición. Nos estamos preparando, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Mucha gente viene y escucha y dice, wow, tremendo mensaje, pero si no reconocemos, como decía el pastor en la administración, que el centro de todo es Jesús, que el dueño de todo, que el dueño de la palabra, el dueño del mensaje, el dueño de nuestras vidas, el que murió por nosotros, el que espera que nosotros le reconozcamos y le aceptemos. Y diferencia una cosa de la otra, porque mucha gente reconoce al Señor y sabe que es el Hijo de Dios, pero no pasa de ahí, hay que aceptarle. Al Señor hay que recibirle en nuestros corazones, quitarnos nosotros para que venga Él y se ponga en nosotros y sea el centro de nuestras vidas. Entonces es creer, aceptar y movernos en pos de eso que hemos creído y aceptado para que comience el propósito de Dios en nosotros. Es aceptar al Señor Jesús, y en ese proceso se da la activación de la fe que va a crecer, que va a permanecer y que va a dar frutos en nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Pues podemos seguir entonces si vamos bien. Hablamos primero de reconocer y aceptar al Señor. Punto 2, y parece que estuviera dando un discipulado para nuevos creyentes, pero no es así. Esta iglesia tiene una bendición y es que es muy diversa. Tenemos personas de todos los niveles y debemos hacer como el buen expositor que se baja al nivel para que el más pequeño lo alcance, pero también que el más alto pueda recibirlo, y tenemos que jugar con ese escenario. Primero, recibir al Señor. Segundo, tenemos que bautizarnos, porque si no nos bautizamos, entonces estamos invalidando el propósito. Pero verdad, yo tengo años en la iglesia y acepté al Señor y estoy aquí, pero no avanzo. No vas a avanzar. Si no te has bautizado, no vas a avanzar. No hay forma, porque hasta cierto punto estás negando la fe. La estás negando. O sea, lo que has creído, como que no. ¿Se acuerda cuando el pastor se abrazó de aquí ahorita? Como que no te has aferrado a eso. Y está como, sí, pero no. Yo creo en el Señor, Él es mi Señor, pero entonces los principios básicos del Señor que deben de regir en mi vida para yo poder avanzar y dar fruto, yo los estoy violentando. Y por eso vemos cada 2 o 3 meses, convocamos a toda la iglesia a un bautismo. Ya estamos, no hace mucho que terminamos uno, estamos uno discipulado y ya estamos preparándonos para el otro. Para que todo aquel que no se haya bautizado, que hasta cierto punto, repito, es una especie de negar la fe, pues entonces pueda dar ese paso, y vamos a ver los demás,
para que pueda continuar avanzando en el propósito y entonces pueda dar fruto. Repito, es un sine qua non. Esto tiene que ocurrir. De lo contrario, usted se puede pasar la vida ahí y así mismo va a estar. No va a estar en un ministerio, no va a tener una delegación, no va a tener una honra, no podrá ir y representar al Señor en niveles en los cuales usted pudiera hacerlo, pero no ha dado ese paso. Es como hacemos en la universidad. Son prerequisitos. Si no di matemática 1, no puedo dar la 2. El sistema no me lo inscribe. Y si la di y la quemé, es como si no lo hubiese dado. Cuando voy a prematricular, mira, ponme ahí matemática 2, ponme esto. No puede dar la 2. Porque es como si no hubiese dado la 1. Si yo la di, pero fue que la quemé, pues déla otra vez, cabezón, y pásela. Porque entonces no va a poder dar la 2 nunca. Entonces, en la vida de la fe vamos así también, como en un paso a paso, en esos procesos. Creí, me bauticé, confirmé mi fe en público. Señor, estamos en esto, como diría el pastor Upia, estamos en esto. Entonces, ese es el otro paso, de que podamos mostrar nuestra obediencia a través del bautismo. ¿Podemos seguir? Bueno, vamos a seguir, pastor. Punto 3, discipularnos. Recuerden que estamos hablando de dar frutos y nos estamos refiriendo a una serie de pasos, a veces 1, 2, 3, para que podamos dar esos frutos que el Señor requiere. ¿Cuál es el otro? Discipularnos. Creo que se ha hablado bastante en esta casa. Y yo tengo ya cumplidos 18 años y unos cuantos meses acá. Gracias a Dios, excepto un tiempo que estuve fuera del país y aún desde allá nos manteníamos conectados. Y he visto siempre discipulados acá. Siempre. No sé dónde está, pero todavía conservo mi discipulado, mis primeros pasos en la fe. En mi casa, unos papelitos azules. Guardado lo tengo. Creo que fue el hermano Francisco Colón y otros más en ese tiempo. Pero hace días, mis amados, ha llovido bastante de ahí para acá. Mis primeros pasos en la fe. Llegué aquí determinado. ¿Qué es lo que hay? Desde que llegué vi que todo estaba bien, que yo era el que estaba mal. Y le digo una cosa, todavía no estoy bien, falta mucho. Pero estamos en el proceso. Estamos ahí en el proceso pidiéndole al Señor todos los días que nos ayude a que por lo menos no cometamos la misma falta. Vamos a cometer otras. En esta humanidad no es fácil, pero la misma no. Señor, pero caramba, ayúdame ahí. ¿Otra vez? No. Entonces, discipulado yo he visto todo el tiempo. Y se insiste, se motiva, se le busca la vuelta. Tenemos ahora mismo 2 grupos discipulados corriendo y ya estamos armando un tercero. Y aunque le hemos llamado los primeros pasos en la fe para nuevos creyentes, no importa. Todos estamos en necesidad de aprender algo. Y si usted sabe demasiado, pues súmese para que dé clases entonces. Que necesitamos maestros. Anuncio público, necesitamos maestros. Sí, y pagamos un salariazo alto. Entonces, sobre todo varones necesitamos. Las hembras son muy dispuestas. Una bendición las mujeres de esta casa. Decimos una y llegan 3. Sí, es cierto. Miren los ministerios cómo están cubiertos. No es que no queremos poner los hombres, que como que los hombres andan en cambio pesado, mucha fuerza pero poca velocidad. Todo el tiempo. Y tú nada más oyes ese motor. Se va a fundir, pero no se mueve, no avanza. Es como la mecedora. La mecedora se mueve mucho, pero no se desplaza. No se ha puesto a pensar en eso. Fui Juan, pero en el mismo sitio. Entonces necesitamos movernos. Y las mujeres, óigame, no cogen esa. A las 3 de la mañana ahí están. A las 4 ahí están. A las 3 de la tarde ahí están. Dispuestas. Bendigo a Dios por las mujeres de esta casa. Mujeres. Y mire que las mujeres llevan una carga muy pesada, porque es que son madres, amas de casa, madres solteras algunas, o sea, con muchas cargas, pero son diligentes, son dispuestas. Entonces, cuando hay esa disposición de los demás, Dios se encarga. Entonces, le llamamos como mis primeros pasos en la fe, nuevo creyente, pero está abierto para todos y estamos en un proceso de reclutamiento. Mire,
gratis, nada más hay que entrar. Entonces, siempre ha habido discipulado y habrá discipulado, porque eso es lo que puede llevar a la iglesia a que tenga una continuidad del ministerio. Si no se seca, si no hubiera discipulado, se lo voy a poner sencillo, yo no estuviera aquí. No estuviera aquí, porque el proceso de exponerme es que, pues dice el Señor, oye, Él está dispuesto, vamos a darle. Y entonces estamos ahí aprendiendo cada día. A veces enseñamos, pero siempre aprendemos más que lo que enseñamos por exponernos. Entonces, ese es el otro punto. Para aprender los principios, doctrinas y fundamentos necesarios para mi vida de la fe, pero además para conocernos y poder identificar en nosotros los dones y los talentos, para ver dónde podemos ser de mayor utilidad al propósito. Todos tenemos algo que dar, algo que enseñar, algo que aportar. Todos. Solamente piensa que fue Dios que lo hizo. Y Dios no iba a hacer algo que no sirviera, que no tuviera utilidad. Ya partiendo de ahí, algo usted tiene en lo que puede aportar. Entonces, para cuando llegue el momento de la delegación, recuerde que Dios llama, capacita, suple, envía y respalda. Y el discipulado es una de esas herramientas, es uno de esos recursos para que podamos nosotros prepararnos. Pero todo esto tiene un orden que Dios ha establecido, y Dios no delega su obra a cualquiera. Dios es muy celoso en manos de quien pone su obra. Mire, y su obra puede ser dar un mandado, así sencillo. Eso es parte de la obra. ¿O qué usted cree que hizo el Señor con Jonás? Fue un mandado que mandaron a Jonás. Jonás, ve, dile al rey de Nínive que en tantos días esto y esto y esto. Ya, a Jonás no le pidieron que hiciera más nada. Él en el camino se puso de cacarrabia, pero en la ida y después en el retorno también, porque había problemas, un tema del corazón de Jonás contra ese pueblo. Pero el Señor quiere usarnos, pero no hay forma. Oiga, no la hay. Si usted la ha identificado, acérquese a uno de nosotros y díganos cuál es, que sea más fácil, que no sea a través del discipulado, a través de la preparación, a través de la exposición, a través de lo que sea un proceso en el cual nosotros podamos capacitarnos. Por lo menos en esta casa, que es la que yo conozco, no sé en otras, si usted llegó bien vestido y lo ponen ese día a cantar, no lo sé. Pero aquí hay que guayar la yuca, aquí hay que prepararse, aquí hay que demostrar en el tiempo, de manera sostenible, que ciertamente usted tiene un corazón para Dios. Y entonces en medio de ese proceso vemos como algunos que no hace mucho que llegaron le han rebasado a otros que llegaron hace mucho tiempo, porque hay disposición para exponerse al tiempo de oración, al discipulado, al servicio. Entonces Dios se agrada de eso. Como consecuencia no quiere detener su obra y dice, óyeme, este está puesto para mí, yo estoy puesto para él. Vamos nosotros a avanzar. El discipulado es la escuela de Dios para transformarnos y prepararnos, dándonos de Él para representarlo a Él, y debe ser algo continuo en los que quieren representar al Señor, en lo que sea que Dios haya determinado. Dios quiere que todos le representemos, oiga, todos, de una u otra forma, pero obviamente hay que agotar un proceso que nos muestre a nosotros, le muestre al entorno, pero sobre todo le muestre a Dios que estamos prestos y dispuestos para dejarnos instruir, llevar, guiar, para entonces, pasado ese proceso, podamos nosotros dar el fruto que el Señor requiere. Y eso es para todos. No hay acepción ahí, no hay excepción, uno o el otro. Todos deberíamos estar jugando en el equipo, todos. De alguna manera, pero jugando en el equipo. Puede ser que usted quizás esté con ¿cómo le llaman? Una porra, es que le llaman a las tiras estas que mueven, como para animar, quizás ese sea su trabajo. Pero eso es parte del juego, la animación, puede ser eso. Quizás usted lleve agua, quizás usted, qué sé yo, la bola que se salen del área de juego, usted va y la busca. No importa, usted está jugando para el equipo. Y para Dios no es quien da el home run, es que el equipo gane el juego. Porque no importa que se vayan de jonrón en jonrón. Si al final usted hizo 9 y el otro equipo hizo 10, perdió por la mínima, pero perdió. No le pasa como a Tres Patines, que en una competencia él estaba celebrando porque
cogió el segundo lugar, pero no eran dos competidores. Entonces no era el segundo, era el último. Entonces procuremos estar ahí en el primero, dispuestos, para que podamos dar el fruto o los frutos que el Señor requiere. Y visto todo lo anterior, pasamos al próximo paso. ¿Cuál es? Integrarme y permanecer en el servicio. Y recuerde esto, recuerde que las piedras se pulen, se ponen lisas con el tiempo, con el agua y con el roce, para no usar la palabra, con el choque de las otras piedras. El integrarnos en equipos de servicio, el cometer errores, el mostrar nuestro carácter, el aprender de los demás, el enseñar a los demás, el ver realmente lo que somos, dónde tenemos que bajarle 10 o subirle 1, pero al final eso es lo que nos hace crecer. No hay forma que usted pueda dar el grado solo, no hay forma. Tiene que tratar con los demás, tiene que mostrar lo que usted es, tiene que agotar un proceso, tiene que irse puliendo, y eso es nosotros con nosotros. No es yo con yo, ni tú con tú, es tú con yo y yo con tú. Es nosotros con nosotros, bregando ahí y cometiendo los errores y las faltas, pero aprendiendo, corrigiendo, mostrando la mansedumbre, la humildad y todo lo que el Señor requiere de nosotros para que podamos crecer, porque al final Él quiere que le representemos, pero Él no nos va a delegar una representación hasta que no tengamos el nivel de madurez. Como dice Pablo, mientras tanto que el heredero es niño, no discierne, necesita que el adulto le administre sus bienes. Es niño, no sabe. Entonces nosotros muchas veces somos niños en el sentido que no nos hemos dispuesto quizás para aprender en medio de esos procesos, porque después de todo lo anterior, Dios quiso honrarlo en algún ministerio, en algún lugar de servicio. Recuerdo mi primer servicio en esa puerta de aquí. Vine bañadito ese día y busqué la dominguera. Estoy de servicio. Por ahí estaba yo, compadre, había que hacerme el saludo. Mi primer servicio. Y baja la sierva Ingrid, oye, y me abraza y me felicita. Está de servicio, qué bendición. No entendía tanto, pero más o menos sabía que era bueno. Digo, pues si así es, el domingo estoy aquí. Entonces vine más temprano. Pero mira, eso es bueno. Y así, un proceso, cometemos muchos errores, pero si usted no juega no va a cometer errores, pero tampoco va a ganar el juego. Entonces es exponernos, pero también es disponernos, pero también es dejarnos llevar, pero también es muchas veces callar porque no es el momento de hablar, porque si hablamos lo dañamos, pero en medio de ese proceso nos vamos conociendo, vamos tratando, nos vamos aprendiendo, y entonces, aunque no lo veamos nosotros, hay un fruto que va saliendo en esa etapa, quizás chiquitito todavía. Usted no ha visto que muchas veces las matas se llenan de flores y cuando usted va no hay ni uno. En esa etapa no le tocaba, pero espere que el próximo año viene seguro. Como decimos, no cuajó las flores. Así es que se dice, Ramón. No cuajaron, no hubo fruto, pero vienen bajando. Entonces es un proceso, exponernos y dejarnos corregir y dejarnos enseñar, porque al final es el proceso, es la escuela que Dios quiere para nosotros. Que usted va a estar en la puerta del baño. No, yo soy ingeniero. No queremos hacer un baño, queremos que usted atienda a la puerta del baño. Esa ingeniería es allá afuera. Aquí usted coge el suáper y mantenga eso como lo mantiene Santiago, y el hermano Joaquín cuando viene de Estados Unidos se abruza ese palo, no hay que se lo quite, porque él entiende que es una honra y de hecho lo es. Pero un detalle, y de hecho el domingo tuvimos una reunión de ministerio, no se enamore de un ministerio, al contrario, mire, es una oportunidad, y se lo puedo decir por experiencia propia, poder tomar un tiempo en un ministerio y manejando el orden establecido con sus líderes, moverse. Las empresas lo usan de manera estratégica y hacen rotación interna de personal. Y entonces tú aprendes esto, aprendes aquello. Y cuando llega el momento de ser gerente, de ser supervisor general, director, óyeme, conoces el todo del proceso. Y por eso yo no lo cargo puesto pero me quito el sombrero ante el pastor, porque conoce aquí al cojo sentado
y conoce todos los ministerios. O sea, a veces tratamos cosas del ministerio y uno no tiene ni idea de tal o tal cosa y nos da unos detalles que nos sorprende, porque conoce cómo opera todo, cómo funciona todo, conoce la mayoría de la gente, sabe cómo piensa, cómo actúa, y eso lo lleva entonces a que sus decisiones sean lo menos fallidas posibles. No es que no se equivoque, humano es, ya tiene la condicionante para equivocarse, pero ha podido, si lo vemos en el contexto empresarial, gerenciar un equipo de hombres y mujeres llenos de defectos y virtudes, pero se conjuga todo esto y entonces podemos entre todos entregar una ofrenda agradable a Dios, mostrar frutos agradables al Señor. Entonces, no se enamore, repito, hay áreas que son muy técnicas, hay posiciones que son muy específicas, que requieren una preparación. No cualquiera puede coger una cámara de esa, puede estar en los controles, en los sonidos, a menos que usted se prepare, pero, no, yo estoy con los niños y aquí, no, agotó un tiempo. Oye, pónganse de acuerdo entre los capitanes de equipos, coordinen con los superiores inmediatos y hagan rotaciones estratégicas, porque es muy bueno tú poder haber pasado por ahí, te es más fácil poder entender incluso la carga del ministerio, la carga del hermano, el día que hay que cubrir. Óyeme, tú estás aquí, muévete allá y tú aquí, acá, y entonces podemos cubrir el hueco. Pero qué difícil cuando usted está en un ministerio y usted decide moverse para otro lado, y ni siquiera le avisa a su superior, o se conforma el equipo de servicio y usted no viene y ni siquiera avisa, y a la hora de iniciar el servicio, oye, me falta una persona estratégica en un punto. Es un asunto hasta de desconsideración a los hermanos, y es una falta de visión o enfoque de equipo. Oiga, reporte, no voy, por lo que sea, pero avise para que puedan hacer un movimiento. Entonces, cuando nos podemos interactuar, participar en los ministerios, conocer cómo funcionan, nos ayuda a tener un sentido de pertenencia de lo que es todo este proceso. Amén. Y finalmente, para poder dar frutos también nosotros necesitamos desarrollar a otros. No se crea que usted es el más importante, usted es solo una cadena, un eslabón de la cadena, usted no es la cadena. Y el pastor ha tenido que salir por meses, por condiciones de salud, por condiciones ministeriales. Y le voy a hacer una pregunta que me sé la respuesta. ¿Ha faltado la palabra en esta casa? ¿Ha sido abundante? Sí. Y lo mismo en cada área, porque él tuvo la visión de desarrollar a otros. Pero no es que eso lo creó él. El Señor Jesús lo hizo allá atrás, bien atrás. Y llamó a 12, dice que llamó a los que él quiso y los llamó para que estuviesen con él. Y comenzó un discipulado intenso. Y de ese discipulado hoy estamos nosotros aquí. Somos parte de esa continuidad de la iglesia, porque se hizo discípulos, porque hubo una mente de cuerpo de desarrollar a otros. Es decir que donde quiera que usted esté sirviendo, tenga los ojos ministeriales abiertos a ver quién se dispone, quién quiere, porque es con el que quiera, no es con el que tenga capacitación, es con el que tenga corazón, es con el que tenga disposición. Gente capacitada hay muchísimo, pero disposición no la hay. Entonces con eso no podemos hacer nada. Ahora, algunos que quizás no tienen tanta capacitación, pero tienen disposición, los preparamos, los entrenamos, los capacitamos, los formamos, y con esos nos vamos lejos y rápido. Pero tiene que haber en nosotros, en cualquier ministerio, en cualquier área de servicio, un enfoque de preparar a otros. Porque uno se enferma, uno sale de vacaciones, hay días que usted no está en condición física, y qué difícil. Yo, después que nos comenzamos a involucrar en los retiros, año 2009, octubre fue el primero, y de ahí todos los demás, y comencé a ver cómo es que el pastor ministraba a ese equipo de personas y tenía que hacer tantas cosas y llevar la palabra. Y yo, pues, este hombre, ¿y qué hombre es este? Pero en el camino entonces se fue, la iglesia estaba en un tiempo de crecimiento muy hermoso, se fueron conformando equipos y ya el hombre puede agotar un turno al bate, poner un emergente y se puede guardar par de tiros para el próximo turno.
No podemos consumir el balance en una sola llamada. ¿Verdad que no, Alejandro? ¿Verdad? Ok, mira, entonces lo que hablamos, pues, yo te llamo. Deje un par de minutos ahí. Porque entonces y después para hacer la otra. No tiene saldo suficiente. Entonces, pero es porque se ha conformado equipo, porque ha desarrollado hombres y mujeres. Y otros también hemos ido viendo lo mismo, y cada uno en función del alcance del ministerio, pues también lo ha ido haciendo. Y por eso damos gracias a Dios y bendecimos el nombre del Señor por esta casa y por este cuerpo, que ya no es solamente lo que tenemos aquí dentro, los hermanos de afuera, son mucho más. No sabemos ni siquiera cuántos son, pero sabemos que hay un pueblo con corazón para Dios, de hecho en las naciones, llevando la carga, la obra, la delegación, la honra, donde están, porque al final el Señor requiere que llevemos frutos donde quiera que nosotros estemos. Evitemos que nos tengan como la higuera que el Señor mandó a secar porque no dio fruto, o porque nuestro fruto no dio el grado que el Señor esperaba. Conforme a la capacitación y a la delegación que hemos recibido, será la expectativa del Señor del fruto que Él requiere de nosotros. Eso está vinculado. El Señor no le va a pedir a alguien que no tenga la capacidad para algo, un grado en ese renglón. No lo va a pedir porque, como decía un hermano hace muchos años acá, el Señor no es loco. Él sabe lo que está haciendo y tiene un orden establecido para todas las cosas. Y sabe a quién le pide 10, a quién le pide 20, como en la parábola de los talentos. Él sabe. Él sabe, si le dice a usted que se levante a las 4 de la mañana, que usted puede hacerlo. No digo que lo pueda hacer siempre, pero Él sabe que usted puede tirarse a esa hora y hasta volverse a acostar. Él lo sabe. Él lo sabe. El que parece que no lo sabe es usted, pero el Señor lo está requiriendo porque quizás sea ese un puente para cosas que Él quiere hacer en nosotros. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, una parte muy conocida. Juan capítulo 15, vamos a ver unos cuantos versos de inicio. Denme un segundito que esta Biblia no quiere correr. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De ahí viene la poda y los procesos necesarios en el árbol para que pueda dar más fruto, y esos son los tratos de Dios para con nosotros, para que podamos llevar más fruto. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneciereis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí hay una condicionante: porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí quiero que pongamos atención. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Vamos al verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Significa entonces que si no estamos recibiendo eso que estamos pidiendo, pudiera ser entonces que no estemos dando el fruto que el Señor requiere, porque dice la palabra aquí que cuando estemos llevando fruto y ese fruto permanezca, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. Entonces es un punto para que nos revisemos cómo está nuestro fruto.
está muy pequeñito todavía, no ha salido, está en la flor, o nació y se cayó, no permaneció, o no ha habido nada, estamos como la higuera, pero dice aquí que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará, pero tiene un prerequisito, una condicionante, necesita que estemos llevando fruto y que ese fruto permanezca en nosotros, de manera que cada uno se revisará conforme a la delegación, a la honra que tiene de parte de Dios, pero lo que sí es bastante claro del Señor, que Él requiere, necesita, espera, expecta que nosotros todos estemos llevando fruto. En la proporción de cada árbol, el primer año la mata da quizás 10 aguacates, pero llega un momento que hay que ponerle estacas porque se rompen los ramos de tanto aguacate que tiene. Entonces, es la condición en la que el Señor quisiera que estemos cada uno de nosotros, dando fruto, donde estemos, donde vayamos, donde hayamos sido enviados, porque ciertamente que es una necesidad imperante del Señor en cada uno de nosotros. Y ya finalizando, mis amados, después de mencionar la palabra fruto como 20 veces o quizás más, debemos revisarnos de cara al Señor, porque Él dice que el que lleva fruto y permanece, todo lo que pide al Padre será dado. Pero si no llevamos fruto, también nos dice qué sucede. Nos lo dice. Y vamos a verlo en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El pastor Choque nos compartió una palabra hace un par de semanas muy fuerte en ese sentido, y como él decía, no con el enfoque de meternos miedo, y esto lo vinculo con una exposición de la palabra que tuve hace unos meses, en el que decía que no podíamos o no debíamos querer solamente una parte de la palabra, sino todo. Lo que nos confronta, lo que nos sacude, lo que nos hace ver de cara a que no estamos quizás dando el grado, y también lo que nos upa, lo que nos levanta, lo que nos motiva. Pero al final el propósito de la palabra es el mismo, es cumplir el propósito de Dios en nosotros. Y aquí no es una amenaza, es una advertencia. Si estamos puestos por Dios, donde quiera que estemos puestos, y no estamos dando el fruto que Él requiere, entonces dice la palabra, ¿qué sucede? No sé si será inmediato como la higuera o un año después como la otra higuera, no lo sé, Dios lo sabe. Y con esto no es para meter miedo, es un warning, es una alerta, es una advertencia. El Señor nos dice: quiero que des fruto, lo necesito, lo estoy esperando, te di todas las condiciones necesarias para que suceda en ti y no lo veo. Así es que vamos, y te estoy alertando, te estoy advirtiendo, porque entonces si eso no sucede, la palabra dice aquí que sucederá. Entonces procuremos, evitemos que se dé este tipo de cosas. Todos tenemos algo que dar, todos, y algunos quizás mucho, porque mucho hemos recibido, de manera tal que revisémonos de cara a lo que el Señor requiere de nosotros, y sobre la base de lo que hemos recibido, en esa proporción vamos a ir dando, porque mientras más demos, más recibiremos. Mientras más fluya el don
que hemos recibido, más se desarrollará y fluirán incluso otros dones a través del uso de ese, que regularmente todos tenemos mínimo uno, pero procuremos ponerlo en uso, procuremos que eso dé el fruto, como decía aquí, con el dinero. ¿Por qué no lo llevaste al banco y hubiese guardado el capital con los intereses? Oiga, ¿qué administrador escondió el talento? Lo agachó. Yo sé que tú eres jodón, le dijo. Si esos cuartos se pierden, voy a tener problemas. Dijo, pues mira, no se perdieron y va a tener problemas como quiera. Porque el objetivo era que ese capital generara unos intereses. Esa era la finalidad. Y eso fue lo que hablamos cuando te lo entregué. Entonces, como consecuencia, le llama a un siervo inútil, malo, y dice que es echado al infierno, al fuego. Entonces, repito, y con esto estamos ya casi concluyendo, ruego al Señor que nos alerte, que nos avive, que nos despierte y que nos haga ver de cara a todo lo que hemos recibido de parte de Él, en función de qué es lo que está fluyendo, moviéndose en nosotros, para que entonces pueda el Señor decirnos, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.